Amigos y hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de reunirnos nuevamente en este día. La palabra del Señor en el Salmo capítulo 62, versículos 5 al 8 dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y porque Dios es nuestro refugio y nuestra esperanza, nosotros le alabamos y bendecimos su nombre. Queremos saludar de manera especial a los hermanos que nos acompañan desde fuera del país, lo mismo que en Macarena Meta, a la familia Aragón Salguero, a la familia Rojas Aragón, a nuestros jóvenes que se conectan en esta nuestra plataforma de YouTube los días sábados a las 7 de la noche y a nuestros adolescentes, a los cuales les invitamos a estar pendiente para su reunión en la plataforma de Zoom. Entreguémosle este tiempo al Señor. Padre, gracias por tu bondad, por tu amor, gracias porque hoy podemos disfrutar de tus misericordias y en este día como iglesia nos podemos reunir, Señor, desde diferentes lugares para bendecir tu nombre y para exaltarte. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a tener un tiempo de alabanza y luego el pastor Fabio Calderón dirigirá un tiempo de intercesión al cual le invitamos a unirse y de esta manera clamar e interceder ante nuestro Señor. Muy buenos días, hoy nos volvemos a encontrar para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y quiero leerles en el libro de los Salmos, el capítulo 99, dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Cuán grande es nuestro Dios. Le cantamos a Él. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. ¡Cuán grande es Dios! Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios
Hoy cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de adorar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Hoy cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré.
las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido del libro vivo, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Con mirada vencido a las bodas, a mi rey pronto veré. Sí, Señor. Me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido del lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Con mirada vencido a las bodas, a mi rey pronto veré. Con mirada vencido a las bodas, a mi rey pronto veré. Con mirada vencido a las bodas, a mi rey pronto veré. Amados hermanos, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Es tiempo para orar. Y la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos invita a orar sin cesar. Seguramente usted tiene muchas cargas, muchas dificultades, muchas necesidades por las cuales su corazón se puede encontrar en este día cargado. Pero hay alguien maravilloso que es el Señor Jesucristo. Y Jesús nos dice: venid a mí todo aquel que está trabajado y cargado, y Él nos hará ¿qué? Descansar. Vamos a descansar en las manos del Señor a través de un tiempo de oración. Padre, gracias te damos en este día por tu amor, tu misericordia, tu poder. Gracias, Señor, porque nos acompañas, nos ayudas, nos ministras de manera muy especial. Queremos agradecerte por cada una de las cargas que hay en nuestro corazón. Tú puedes levantar tus manos al Señor allí en tu lugar y darle gracias por todas las dificultades, las luchas, las pruebas, las situaciones apremiantes que tú estás viviendo. Y decirle al Señor: vengo a ti a refugiarme en tus brazos. Eres Dios de amor, eres Dios compasivo, eres el Señor que no me has dejado ni me has desamparado. Y hoy, Señor, llevamos ante ti todos los enfermos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si tú sabes que hay enfermos en tu familia o amigos, hermanos en la iglesia, menciónalos por un momento. Y démosle gracias al Señor por la obra de Él. Démosle gracias al Señor porque nuestro Dios ministra en medio de toda dificultad, de toda lucha, de toda enfermedad y dolencia. Nosotros oramos por cada uno de los enfermos, por lo que hemos venido orando, Señor. Y si hay alguna otra persona que no hemos mencionado durante nuestros tiempos de intercesión, que no conocemos su nombre, pero nos está acompañando en este momento, oramos para que tus manos de poder y sanidad se posen sobre su cuerpo enfermo. Clamamos delante de ti, Señor, por nuestros hermanos, por aquellos que están débiles en la fe, por aquellos que necesitan de ti, de tu ministración, de tu ayuda, de tu poder, que tú seas levantándoles en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que la fortaleza tuya venga a sus almas en medio de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de las diversas situaciones que tenemos que afrontar y tantas cosas que tú conoces, Señor, en la vida, en el corazón de cada persona.
Clamamos a ti por esa fortaleza para el cuerpo de Jesucristo, por este tiempo, Señor, que estamos viviendo, por el presidente de nuestro país, por las personas que están a cargo de los departamentos, como los gobernadores, las asambleas departamentales, el consejo municipal, los alcaldes, para que tú les des mucha sabiduría y ellos puedan seguir hacia adelante. Clamamos por la economía de nuestro país, por la economía de tu familia, clamamos en este día. Y pedimos al Dios del cielo que Él ministre, que Él provea todo lo que nos haga falta, que Él provea para cada una de tus necesidades, de los compromisos que tú tienes. Si tú tienes una empresa, un negocio, lo presentamos delante del Señor en este día y pedimos, Señor, que tú seas dando gracia y permitiendo que cada persona pueda salir adelante, cada hermano, que la economía de nuestro país sea reactivada de manera especial, de manera poderosa. Glorifícate, Señor. Oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestro país, oramos por nuestro departamento, oramos, Señor, para que tú sigas teniendo compasión de tu pueblo y compasión de aquellas personas que no conocen de Cristo. Quiero invitarles para que oremos, que Dios despierte en nosotros el deseo de predicar el Evangelio y que la palabra que está siendo predicada en estos tiempos llegue a muchas almas, a muchos corazones. Que sea el Señor ministrando poderosamente, que hayan almas convertidas a Jesucristo, que haya paz, que haya fortaleza a través de la palabra, orientación, que aquellos que están como ovejas sin pastor al escuchar la palabra reciban tu ministración y tu trato de manera directa y poderosa a sus corazones. Dios mío, lo estamos pidiendo, que la iglesia se levante para seguir hablando de ti a través de las redes, de manera personal cuando podamos hacerlo, pero que la gente escuche y reciba la palabra tuya, que los que no te conocen, Señor, tengan un entendimiento nuevo y renovado por la palabra tuya y que esta palabra, Señor, que se predica, penetre lo más profundo de cada mente que está entenebrecida por el pecado, de cada corazón que está apartado del conocimiento de Dios y puedan venir a conocer al Dios vivo y verdadero, a Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Dios de la gloria. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Llega el tiempo de la reflexión de la palabra. Les invitamos a estar atento a lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en este día. Familia Benecer, hermanos y amigos, Dios nos bendiga en este día. La palabra del Señor en 2 de Corintios, el capítulo 2, versículo 14 al 17, aborda un tema maravilloso. Es un tema que hemos titulado Triunfantes en Cristo. Y el apóstol Pablo nos dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. El apóstol Pablo viene hablando acerca del perdón y la consolación para aquel hermano que fue exhortado y se arrepintió. También nos muestra la ansiedad que había en su corazón cuando fue a Troas y no encontró a Tito. Y luego introduce estas palabras que para muchos son palabras que hablan de triunfo en el diario vivir, que son palabras que nos hablan de triunfo en medio de las pruebas, de las luchas, pero en su contexto esencial nos está hablando del gran privilegio de predicar, de dar a conocer a Jesucristo. Y el apóstol ilustra este tema con una palabra: triunfo. Y al hablar de triunfo, nos remite
a la historia del pueblo romano. Cuando el ejército venía de sus campañas y un general o el emperador lograba las victorias, ellos entraban en un gran desfile, en una gran marcha triunfal por la ciudad de Roma. En la parte delantera del desfile venían aquellos prisioneros que iban a ser liberados, e iban a ser liberados porque se iban a convertir en ciudadanos romanos. En la parte posterior de este desfile se encontraban aquellos prisioneros que iban a ser ejecutados. Iban a ser ejecutados porque no habían aceptado convertirse en ciudadanos romanos. Ellos eran parte del botín. También traían los animales y todo lo que le habían capturado a los enemigos que habían vencido en batalla. La historia nos cuenta que se quemaba tanto incienso que el olor era grato en su inicio y luego había tanto humo del incienso que había sido quemado para celebrar la victoria que muchas veces no se alcanzaba a ver con claridad en medio del desfile ni a los soldados romanos ni a lo que ellos estaban exhibiendo en su entrada triunfal. Y Pablo nos está llevando a nosotros, mis queridos, en medio de todo esto, a entender que el Evangelio es no solamente la oportunidad de salvación para nosotros, sino el poder de Dios para transformar las vidas. Recordemos que Pablo ha sido cuestionado por algunas personas en cuanto a su autoridad como apóstol, como ministro de Jesucristo. Y de allí que Pablo, al escribir a la iglesia de Corinto, está no solamente exhortando, sino haciendo una defensa de lo que ha sido el llamado que el Señor le hizo a él. Ese llamado, hermanos, que no es un llamado por épocas ni por tiempos, porque irrevocable es el llamamiento de Dios, como irrevocables son los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. En otra versión se traduce este versículo de la siguiente manera: gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. El apóstol está afirmando, mis queridos hermanos, que el Señor siempre nos dará la victoria. Cuando tú predicas el Evangelio, cuando yo predico el nombre de Jesucristo y se convierte una persona, esa persona empieza a ser ciudadano del reino de Dios. Así como los prisioneros que el ejército romano capturaba, llegaban a aquella ciudad populosa, aquella ciudad gloriosa que era la ciudad de Roma, bajo un ejército que era casi invencible, así esos ciudadanos se convertían en personas que ya eran romanas, lo cual era una distinción especial. Asimismo, cuando tú y yo predicamos el Evangelio, aquellos que se convierten a Jesucristo empiezan a ser ciudadanos del reino de los cielos. Y es olor fragante para Dios. Es una victoria. Pero aquellos que no se convierten pierden la gran oportunidad de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no ha pasado un alma de la tierra a la eternidad sin haber escuchado acerca del Señor. No ha pasado un solo ser humano que no tenga conciencia, aun aunque en otras épocas, cuando Cristo no había venido, a través de la revelación general, Dios hablaba al corazón de las personas. Dios siempre buscó los medios para hablar y darse a conocer a los hombres. Mis hermanos amados, es en este peso que Pablo manifiesta para llevar el Evangelio a cada persona, para que cada ser humano conozca de Cristo, y como él escribe en el libro de los Romanos: hermanos, quiero llevar el Evangelio donde nadie haya escuchado, no donde otro, y a los Corintios también les escribió, no donde otros ya hayan llegado. Y Pablo a los romanos les dice: he llenado todo con el Evangelio de Cristo. Ese anhelo de Pablo debería estar en ti y en mí también, para seguir hablándole a la gente, y sobre todo en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo. Y Pablo, en medio de ese deseo,
de que la gente conozca de Cristo y de la defensa de su ministerio, nos hace una pregunta. Para esto, ¿quién es suficiente? Para llevar el Evangelio, ¿quién es suficiente? Permítame que yo lo diga en otras palabras, como el apóstol lo ha dicho también acá en 2 de Corintios. Para esto, ¿quién es no solo suficiente? Utilicemos la palabra competente. Nadie es competente por sí mismo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Nadie puede por sí mismo decir, yo predico el Evangelio. Necesitamos ser revestidos del poder de Dios para nosotros poder llevar las buenas nuevas de salvación a las personas que lo están necesitando. Amada iglesia, hermanos y amigos que me escuchan, es Dios quien nos hace a nosotros competentes. No son las personas las que nos hacen competentes. No son los amigos, no es el talento. Es el Señor quien hace que cada persona reciba de parte de Él un llamado, y a través de ese llamado, mis queridos hermanos, el Señor nos va equipando, nos va empoderando para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación. La palabra en el versículo 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de los hombres hablamos de Cristo. Y el versículo 5 del capítulo 3, porque al leer estos versículos del capítulo 2, si fuéramos a los originales tal y como estaban escritos o como aparecen escritos, encontramos nosotros que no hay las divisiones de versículos ni de capítulos, sino que es una sola lectura. Entonces el apóstol dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora, Pablo habla de la predicación auténtica del Evangelio. Pablo no habla de falsificaciones de la palabra. Él no está ofreciendo una leche adulterada. Él no está hablando del Evangelio y algo más como para que la gente pueda obtener la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está llevándonos y nos dice, mis queridos hermanos, mi predicación es sincera. Es algo que brota de una experiencia vivida, de un encuentro con el amado Señor, de aquel que Él conoció cuando estaba persiguiéndolo y perseguía a la iglesia de Jesucristo allí en el camino a Damasco, y iba comando a los cristianos que encontraba. Algunos los hizo hasta renegar de la fe, y cuando el Señor en el camino a Damasco se le revela, Él le pregunta, ¿quién eres? Y Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mis hermanos, este hombre que ha tenido ese encuentro poderoso con el Señor Jesucristo, que transformó su vida, está entregando día a día y momento a momento, mis amados, su vida para predicar el Evangelio. Por eso Pablo dice en muchos de los pasajes de las cartas a las iglesias, y sobre todo escribiéndole allá a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé si para ti el vivir es Cristo, querido hermano. Cuando para nosotros el vivir es Cristo, nosotros nos desvivimos, y permíteme decirlo de esta manera, para predicarlo, para hablar de Él, para compartirlo. Y nos preocupa que la gente no lo conozca. Me preocupa que muchas almas no lo conozcan. ¿A ti te preocupan las almas? ¿Te interesa? ¿Quieres que la gente conozca de Jesús? Pues no te quedes callado, habla de Él, habla con tu testimonio, abre tus labios, sírvele a los demás, y el Señor Jesucristo se va a dar a conocer a través de tu vida. Pablo está diciendo, aquellos que por mérito propio creen que van a llevar el Evangelio, no lo van a llevar, porque esto viene de Dios, y yo estoy predicando una palabra que es viva, eficaz, esa palabra de Dios que ha sido puesta en el corazón del apóstol, y que el apóstol, bajo la inspiración del Santo Espíritu, entonces la da a conocer a la gente. Luego Pablo nos lleva a nosotros en este pasaje
con una palabra o una frase muy interesante. Yo necesito carta de recomendación. Se ha dado a conocer a toda una cantidad de personas, de ciudades. Lo conocen en Roma, lo conocen en todo el lugar donde él ha ido, aún antes de haberse convertido, y la conversión de él fue algo explosivo para la mente y la gente de quienes le conocían, para quienes le temían. Era el discípulo más aventajado que tenía Gamaliel. Gamaliel era un principal de la sinagoga, un hombre que sabía, que enseñaba, hermanos, y él, haciendo uso de un derecho apostólico, hace esta pregunta a la iglesia. Y cuando uno no es conocido, por lo general busca quien le recomienda. O cuando una persona va a buscar un trabajo, cuando una persona va a buscar un lugar donde pueda emplearse para ganar el sustento de su vida y de su familia, por lo general en su hoja de vida aporta todos los lugares donde ha estado laborando y las cartas de recomendación que puedan tener de él. Incluso hoy en día, cuando un hermano pasa de una congregación a otra, se piden cartas de recomendación para saber cómo es el testimonio del hermano. Pero Pablo dice, miren, mi carta de recomendación, hermanos de Corinto, son ustedes. Tremendo. Y son ustedes porque lo que ustedes tienen, Dios me permitió compartírselo, y lo que ustedes son es algo que fue escrito en el corazón de ustedes, y ustedes son conocidos y leídos por todos los hombres, escritas por el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y detengámonos por un momento a reflexionar en lo que Pablo nos está diciendo. Si la gente los ve a ustedes como cristianos, no es porque ustedes digan que son cristianos, sino porque hay algo que el Espíritu Santo hizo en la vida de cada uno de ustedes. Y cuando ustedes como cristianos están en cualquier lugar, en cualquier parte, frente a cualquier persona, los están leyendo. Y los están leyendo porque la palabra de Dios, cuando produce un cambio en el corazón, cuando el hombre se entrega a Jesucristo, empieza a dar algo maravilloso que se llama fruto de justicia, frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, contextualizándolo un poco más, cuando uno recibe a Jesucristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas quedan atrás. El que bebía ya no bebe, el que fumaba ya no fuma, el que se drogaba ya no se droga, el que fornicaba ya no fornica, el que adultera ya no lo hace. ¿Por qué? ¿Porque se le prohíbe? No, sino porque el Espíritu de Dios ha escrito en su vida algo nuevo, y eso nuevo que el Espíritu Santo de Dios nos da a nosotros, hermanos míos, no lo produce ni sangre ni carne, sino el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dele la gloria al Señor allí donde usted está. Si quiere, tome sus manos y apláudale y dígale gracias, porque soy una carta que la gente puede ver de manifestación de tu amor, de tu poder, una carta de santidad, una carta de pureza, una carta de vivencia del Dios vivo que los demás pueden leer. Lamentablemente algunos han manchado esa carta, y algunos cuando lo ven que no son cristianos se preguntan, ¿eso qué es? Cristiano. Miren, esa persona que dice que sigue a Jesucristo, mis hermanos, nosotros estamos rodeados de la gente que anhela ver algo diferente, leer algo diferente en la vida de los demás. La lectura
que nosotros podamos permitirle a los demás que hagan de nuestra vida, esa lectura les va a quedar a ellos en su mente y en su corazón. Esa lectura les va a llegar. Esa lectura de tu vida y de mi vida, hermanos, si el Espíritu de Dios lo ha escrito allí, salvo por gracia, salvo por la fe en Jesucristo, nueva criatura, paz, gozo, paciencia, benignidad. Ya no consultas el tarot, ya no consultas brujos ni hechiceros, sino que consultas la palabra del Dios vivo. Ya te arrodillas frente al Dios vivo y le llevas tus cargas. Eso que la gente está viendo en ti, eso es lo que el mundo necesita. El mundo necesita conocer al Cristo vivo y lleno de poder, y lo va a conocer viéndote a ti, viéndome a mí y escuchando el Evangelio de salvación. Entonces Pablo dice, somos ministros competentes del nuevo pacto. Iglesia, la iglesia está llena de hombres y mujeres que son ministros competentes del nuevo pacto. Algunos han sido heraldos que han dejado de predicar la palabra y han quedado en el camino. Pero otros nos mantenemos allí firmes, entendiendo, mis queridos hermanos, que el hecho de ser ministros competentes del nuevo pacto es algo que proviene de Dios. Esto no es dado por los hombres. Aquel que nos llamó, que nos ha entregado, mis queridos hermanos, el Evangelio para que lo demos a conocer, ese, el Señor Jesucristo, Él ha dicho que tú y yo somos esos ministros competentes, porque Él nos capacita no solamente con los dones del Espíritu Santo, no solamente con la presencia y la persona del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, sino con la palabra que Él nos ha dado. Y hay otras herramientas que hombres sabios de Dios han adquirido a través del discipulado. Nos han enseñado cómo trazar la palabra para llegar de manera mucho más eficaz y eficiente a las personas. Nos han permitido que estos medios a través de los cuales estamos llevando la palabra sean los medios para que tú conozcas de Jesús y para que la iglesia se siga edificando. Por eso es que cuando nosotros, mis queridos hermanos, hablamos de Jesucristo y Él dice que somos ministros competentes del nuevo pacto, estamos dando a conocer a los hombres quién es Dios. Hermanos, no nos podemos cansar, no podemos desmayar. Mantengámonos firmes. No desestime nada de lo que haga. Si usted, mi querido hermano, todos los días puede hablarle a 2, 3 personas, hágalo. Si usted puede dar a conocer con un texto bíblico a los demás quién es Jesús, hágalo. No deje de hacerlo. No importa que no hayan las multitudes. Las multitudes no siempre son garantía. Pero cuando hablamos de Jesucristo, el olor de Él como el incienso que rodeaba a aquel ejército romano que llegaba victorioso y que la gente por ese día, desde por la mañana hasta la entrada de la noche, estaban disfrutando de esa victoria. Disfrutemos el hecho de poder dar a conocer con fragancia el olor de Cristo. No podemos estar ociosos ni sin fruto. La iglesia no puede estar quieta. La iglesia es un cuerpo, y cuando un cuerpo tiene vida, camina, se alimenta, se nutre, se reproduce. Un cuerpo muerto no sirve, pero la iglesia no está muerta, la iglesia está viva porque Cristo está vivo y habita en ella. Porque el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que lo demos a conocer de manera vehemente, de manera diligente, de manera insistente. Redarguye, reprende, exhorta, predica, dentro y fuera de tiempo. Es decir, no hay un momento que nosotros podamos desestimar para hablar de Jesucristo, para que su olor fragante sea de vida para aquellos que le aceptan y tengan vida, y vida en abundancia y vida nueva, y olor de muerte para aquellos que le escuchan, no le aceptan, pero queda el testimonio que se les dio la palabra del Señor. Y Pablo entonces, del versículo 7 en adelante, del capítulo 3 de 2 de Corintios,
nos habla de dos pactos y hace un contraste maravilloso. ¿Qué contraste hace? Él habla de Moisés y es contundente, recordando la experiencia que tuvo Moisés cuando fue al monte a encontrarse con Dios. Y cuando estaba allí en el monte, el Dios mismo escribió con sus dedos los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Y después de tener allí 40 días en la presencia del Señor, Moisés desciende del monte y antes de llegar donde está el pueblo, Dios le habla y le dice: desciende, porque lo que tú oyes no es una fiesta de gozo, de santidad, de alegría. Mira, el pueblo que acababa de hacer pacto de obedecer con el Señor, ese pueblo que había experimentado muchas cosas maravillosas de parte del Señor, ya se había corrompido. Moisés se demora, le dijeron a Aarón, y todas las prendas de oro que habían recibido de los egipcios antes de salir de la esclavitud, se la entregaron a Aarón, y Aarón fundió un becerro, y ellos ya estaban adorando el becerro y fornicaron, e hicieron allí cosas que no debieron hacer delante del Dios vivo y verdadero. Y cuando las hicieron, mis queridos hermanos, y Moisés descendía con las tablas, él las rompe, y no las rompe en un arrebato de ira o en un impulso de un mal carácter. Es que si Moisés desciende en medio del pueblo y les lee la ley, el pueblo todo era exterminado, porque la palabra del Señor no podía ser quebrantada. Entonces Moisés rompe allí la ley, rompe las tablas, porque si llega ya el Señor, que es poderoso, había dicho: no te harás imagen ni nada semejante arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no lo harás. Y él vuelve y sube Moisés, después de haber exhortado al pueblo a encontrarse con Dios un tiempo similar. Y Dios vuelve y le da las tablas, le da los mandamientos y desciende con ellos. Y ahí Dios le ha dado una nueva oportunidad al pueblo para que no sea exterminado y para que caminen de acuerdo a la ley. Todo esto lo está recordando Pablo a los Corintios y le dice: ¿saben? Moisés ponía un velo sobre su rostro. Ese velo que Moisés ponía sobre su rostro era para que los hijos de Israel no miraran su rostro, la gloria que había en él por haber estado con Dios, pero era una gloria perecedera. Y esa gloria perecedera acabaría, y no quería Dios que el pueblo se quedara recordando el rostro de Moisés que brillaba, la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Eso era algo que era un símbolo, que era algo que estaba allí para lo porvenir. ¿Y qué era lo porvenir? El nuevo pacto. Y Moisés estuvo allí siendo ministro de ese pacto antiguo. Y se está refiriendo a la ley. Pero lo que el pueblo estaba mirando allí, mis queridos hermanos, no era lo que Dios quería que ellos miraran. Esa gloria era perecedera. Y aún ahora, en este tiempo, dice el apóstol, cuando se lee a Moisés, todavía tienen el entendimiento velado. Y esto es tremendo, cuando el entendimiento de una persona tiene velo, tiene oscuridad. El pecado entenebrece el entendimiento, mis hermanos. Por muchas palabras que lea, por muchas cosas que piense, por muchos argumentos que se levanten, si el entendimiento está velado, no va a conocer al Dios vivo y verdadero. Y no lo va a conocer por su intelecto, no lo va a conocer por lo que usted crea, o por lo que yo crea, o por lo que otro le diga, o por la religiosidad, porque la religiosidad hace que el velo todavía sea mucho mayor. El velo les será quitado cuando los hombres entiendan que hay un nuevo pacto y que ese pacto es Cristo Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, dice la Escritura, de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Mis hermanos, Dios no nos ha dado un conjunto de normas y de leyes de religiosidad. Dios nos ha dado en Cristo vida eterna.
El velo fue quitado de nuestro corazón. El nuevo pacto es el Espíritu de Dios que vivifica nuestra vida. Y por eso Pablo le dice a la gente allí, a los corintios, y nos dice a nosotros también el Señor, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Y por qué dice esto? No es que el estudio mate, no es que la mucha lectura de la palabra o del libro o el que usted tenga 2 o 3 títulos lo vaya a matar, a menos que usted, mi querido hermano, no se acerque a Dios. Pero si usted se mantiene en estrecha relación con Dios, ese versículo no aplica a ese caso. Lo que está diciéndonos es que aquellos que se mantuvieron bajo la ley están muertos, porque necesitan entender que ya no se está viviendo bajo aquel pacto. Hebreo nos dice que ese pacto tuvo su tiempo y que lo que es viejo, las cosas se van envejeciendo, se van acabando, se acabó y entró el nuevo pacto. Aún Cristo no vino según la tribu de Leví, sino que Cristo vino bajo un nuevo sacerdocio de la tribu de Judá. Aleluya. Gracias a Dios. Gloria a Dios por ese nuevo pacto. Entonces es allí donde dice el Espíritu vivifica. Mi hermano, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora el Espíritu está viviendo en nosotros. Nos ha dado vida y vida en abundancia. Dice que el que lo recibe pasa ¿de qué? De muerte a vida. Aleluya. Cuando usted y yo nos convertimos a Jesucristo, empieza una operación del Espíritu, las diversas operaciones que Él hace, y esta es la más grande de todas. La más grande no es que Dios te use para sanar enfermos, para dar profecías, para traer revelaciones. Eso no es lo más grande. Lo más grande es que el corazón de nosotros fue operado. El prepucio de nuestro corazón fue quitado por la obra del Espíritu Santo, y al ser quitado por la obra de Dios en nuestro corazón, cuando tú y yo escuchamos la palabra, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos esa palabra maravillosa que empieza a trabajar poderosamente, a producir algo diferente, así como tú lo estás sintiendo, amigo, en este día, un gozo y algo diferente que no lo consigue uno con las cosas de este mundo. Una persona puede pasar toda una noche dialogando con otra sobre diversos asuntos, y cuando termina su corazón puede sentir por un tiempo algo de descanso, pero por otro tiempo un vacío, porque no encuentran una solución que trasciende. Usted puede llevar sus problemas donde un psicólogo y es válido hacerlo. Usted puede estar en un tratamiento, usted puede estar hablando con mucha gente, usted puede escribir, puede moverse de un lado a otro, pero cuando usted viene a Jesucristo, cuando yo llego a Jesucristo y se produce esa conversión, el velo es quitado, el prepucio del corazón es quitado. Ya no es la circuncisión en la carne, sino en el corazón del hombre. El Espíritu empieza a operar, y cuando el Espíritu empieza a operar grande y poderosamente en nuestra vida, nosotros tenemos una vida nueva, una vida diferente, una vida transformada, iglesia. Y cuando uno tiene eso en el corazón, uno ya tiene vida. A mí no me prohibieron nada cuando conocí a Cristo, pero aquello que yo amaba antes empecé a aborrecerlo, y aquello que yo no aceptaba antes empecé a anhelarlo. Si la iglesia ahora anhela las cosas del mundo, necesita una reconciliación con el Señor. Pero aquel que ha recibido a Jesús y vive con Jesús y experimenta esas corrientes de agua viva, como Jesús lo dijo, aquel que tenga sed, que venga a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva son los que la iglesia tiene en su corazón de manera poderosa. No lo tiene el mundo, lo tiene la iglesia.
No lo tienen en las universidades ni en los colegios, no lo tienen las personas en la calle, no lo tienen los artistas, a menos que sean todos cristianos. El que está en Cristo disfruta de algo maravilloso. El que está en Cristo, mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios le da testimonio de que es hijo de Dios. Aleluya. Tercer lugar, haciendo ese contraste entre los dos pactos. Entonces, el apóstol dice, es el pacto nuevo, Cristo Jesús, de mayor gloria. Y miremos lo que nos está diciendo. Verso 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, el rostro del Señor, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Y por qué es de mayor gloria? Sencillamente, mis amados, porque el nuevo pacto, verso 9, dice, el ministerio de condenación fue con gloria, porque veían el rostro de Moisés brillando, la manifestación de Dios. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Por eso, mis amados hermanos, porque usted y yo ya fuimos hechos justos delante de Dios. La ley condena porque no hay cómo obedecerla. Pero cuando usted y yo venimos a Jesucristo, mis queridos hermanos, la Biblia nos dice que justificados por la fe, justificados por el Señor. Es decir, contra ti, contra mí, iglesia, no hay ninguna condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. No hay condenación para ti que un día recibiste a Jesucristo. El enemigo puede acusarte. Pueden venir circunstancias en las cuales tú te sientas culpable en el momento en que le hayas fallado al Señor. Pero también el Señor nos dejó algo maravilloso, es que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es nuestra propiciación, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él nos limpia y nos perdona. Justificados, por eso el nuevo pacto es de mayor gloria, hermanos. Es un pacto permanente. Esto no se desvanece con el tiempo. No hay que poner un velo para estar ocultos. No, es algo totalmente diferente, hermanos. Padre mío, gracias te damos porque en el Señor Jesucristo es lo maravilloso y lo más grande que nosotros podemos tener, mi querido hermano. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y el que está en Cristo y permanece en Él, mis queridos hermanos, Dios lo guarda, lo bendice y le ayuda. Es de mayor gloria, hermanos, porque da esperanza. Da esperanza que un día nos vamos a encontrar con el Señor. Da la esperanza del retorno de Jesucristo por su iglesia. Y da esperanza en el diario vivir, porque si hoy tenemos fe y clamamos al Señor, lo hacemos con la esperanza de que Él va a responder y que siempre nos va a ayudar y nos va a sacar adelante, y Él no nos va a desamparar, no nos va a dejar solos. Él nos lo ha prometido y Él lo cumple. Es un pacto de esperanza, porque si tú pierdes la esperanza te turbas en tu corazón, pero el Señor nuestro es el que ha dicho que Él cumple lo que promete. Todo lo que está en la Escritura, todo lo que tú y yo vemos, el Señor lo cumple, porque Él es Dios de verdad, de vida, de poder. Mi esperanza está en Cristo. Tengo esperanza que toda mi familia se convierta a Él. Tengo la esperanza y la confianza en el Señor, mis queridos hermanos, que de esta tierra partiremos a unas mansiones celestiales que nos esperan. Tenemos la esperanza gloriosa que
que Dios va a seguir haciendo grandes cosas mientras estemos aquí en la tierra, que mi Dios no se agota, que mi Dios tiene sus ventanas abiertas para derramar bendición sobre sus congregaciones, su iglesia, que el Señor llama, capacita y envía al que Él quiere y mueve las cosas como Él quiere. No hay nada que temer, no temamos, mantengamos nuestra esperanza en el Señor. Es, mis queridos hermanos, de mayor gloria porque es el nuevo pacto, el de la libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya. Y cuando uno siente en su corazón esa libertad para orar, hermanos, esa libertad para hablar de Cristo, esa libertad que el Señor nos da a nosotros para llevar su palabra, esa libertad y esa confianza que tenemos en Él para hacer todas las cosas que el Señor nos permite hacer en su nombre, esa libertad que tenemos para adorar, esa libertad que tenemos para cantar, esa libertad que tenemos para decirle a las gentes en consejería lo que necesitan escuchar de parte del Señor, esa libertad que el Señor nos ha dado, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos vernos y amarnos en Jesucristo. La libertad en la familia, la libertad con el esposo, la esposa, que viene de Jesús, libertad. No somos cautivos, no somos esclavos del pecado, somos libres porque Cristo nos hizo libres. Tú, que puedes estar viviendo momentos de adicción, que puedes estar atado a la pornografía, al licor, a las drogas, a la mentira, al vicio, cualquiera que sea. Tú que eres un cautivo de cualquier pecado, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si no conoces a Cristo, ven a Él y recíbele, acéptale como tu Señor y Salvador, recíbele en tu corazón, permite que el Espíritu de Dios te libere de toda cadena, de toda cautividad. Sal de tu Egipto y ven a Jesús para que tú disfrutes de esta vida nueva que nosotros tenemos en Él. Y Él la ofrece de manera especial. Él no te quiere mantener a ti cautivo, hermanos. Tú que estás amarrado al pasado, a pensamientos de odio, resentimiento y amargura, suéltate en las manos de Dios. Permite que el Espíritu de Dios, que es libertad, ministre tu corazón. Permite que el Espíritu de Dios, que ha obrado poderosamente en la vida de muchas personas, obre en tu vida también. Tú que tienes cosas para perdonar, dile al Señor en este día, decido perdonar, y dale libertad al Espíritu para que trabaje. Donde está el Espíritu de Dios, hermano mío, ahí hay libertad. Y Él vino a dar libertad a los cautivos, consolación a los que lloran, a los que sufren, fortaleza, guianza a los que necesitan su guianza, luz para aquel que está caminando en tinieblas. Nuestro Dios es maravilloso. Concluimos diciendo lo siguiente. El versículo 18, Pablo dice: todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios quiere seguir trabajando nuestras vidas. Y Él nos está hablando aquí de dos cosas importantes. Iglesia, somos transformados. Y Pablo utiliza una ilustración a cara descubierta, sin velo, sin hipocresías. Vamos al Señor. Exponemos nuestras vidas delante de Él y le decimos: Señor, aquí estoy, a cara descubierta. Sigue trabajando mi vida, mi alma, mi corazón. Quiero ser transformado, Señor, de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No es lo que yo quiera, es lo que tú quieres. Triunfantes en Cristo, a nivel personal
triunfantes, llevando el conocimiento de Dios a quien no lo conoce, para que puedan tener vida y vida en abundancia, y aquellos que le aceptan vendrán a ser parte de nuestra obra o de la obra del Señor, y vendrán a ser una bendición como tú y yo lo somos ahora, hermanos. Pero también predicar para que alguien o algunos que no acepten quede el testimonio que se les habló del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a cumplir el ministerio de la predicación. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por aquellas personas que hoy no te han recibido, pero desean hacerlo. Permite que a través de este medio que han escuchado la palabra te acepten como su único y suficiente Señor y Salvador. Que ellos puedan recibirte y puedan tener vida y vida nueva. Tú puedes decirle al Señor: Señor, hoy acepto tu palabra, te recibo en mi corazón y creo, Señor, que tú eres el Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y, Señor, quiero mantener el olor de tu conocimiento en mi corazón. En Cristo Jesús. Amén. Ahora oro por la iglesia y pido que tú, hermano y hermana, puedas en el nombre poderoso de Jesús decirle a Él: Señor, toma mi vida y permíteme ser un hombre o una mujer que pueda vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, llevando la palabra tuya, conociendo cada día más y más de ti y dándote a conocer. Que mi vida también sea transformada en aquellas áreas en las que yo necesito correr el velo y que mi entendimiento sea renovado por el poder tuyo, por el conocimiento tuyo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Llega el tiempo de Ebenezer Kids. Les invitamos a permanecer en sintonía, a permanecer en contacto, para que los niños también puedan ser enseñados por la palabra. Dios les bendiga. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a su noticiero Monchi Noticias. Hoy estamos reportando desde la ciudad de Valledupar lo que hemos aprendido durante estos últimos domingos en nuestras emisiones de Moncho. Así que estén pendientes, por favor. ¿Te escuchamos, Tiago? Hola amigos y hermanos, mi nombre es Tiago Palma Molina. Estoy presentando las noticias de las últimas semanas que he aprendido de Monchelos. ¿Ustedes saben quién es Abraham? Abraham es amigo de Dios y le creía a Dios. Abraham era un hombre muy rico, tenía un sobrino y una esposa, y también tenía otra, pero no tenía hijos porque su esposa era estéril, pero Abraham le creía a Dios. Pero Dios quiso hacer una nación grande. Ustedes saben que fe es creer a Dios y recibir las promesas de Dios. Eso es todo, amiguitos. ¡Chao! Hola, buenos días, reportando desde la ciudad de Valledupar para Monchelos. Durante este tiempo he aprendido de tus videos que debemos cuidar la creación, no debemos aprovecharnos de ella, debemos cuidarla y protegerla, ya que Dios nos hizo mayordomos de ella. Reportado para Monchelos. Durante este tiempo aprendí que Abraham se desesperó porque quería tener un hijo y su esposa y él eran viejitos y él hizo las cosas a su manera y a sus fuerzas y él tuvo un hijo con la sierva Agar y Dios le dijo que esa no era la manera y Dios le cambió el nombre por Abraham, que es padre de naciones, y Dios le dio el hijo anhelado. Reportando David Luis Cervantes. Me alegra muchísimo, amiguitos, que hayan aprendido tantas cosas durante estas emisiones.
Estoy muy feliz de compartir con ustedes sobre la historia de Abraham y su gran fe. Él es un ejemplo para que nosotros sigamos creyendo en Jesús. Ya saben, aunque no podemos ver a Dios, nosotros tenemos la convicción que Él está con nosotros. Nos ha cuidado, nos da la comida, nos provee las cosas. Así que nunca se olviden de sus promesas. También es muy importante cuidar nuestro medio ambiente. Es el lugar que Dios nos dio para habitar y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el lugar donde vivimos. Así que no olviden esto, amiguitos. Gracias a todos mis reporteros por sus mensajes. Un abrazo y nos vemos el otro domingo. ¡Chao! Para suscribirte en nuestro canal de YouTube es muy sencillo. Cuando estés escuchando nuestro servicio online, verás una pestaña que dice suscribirse. Haz clic y serás parte de nuestra comunidad online. También puedes hacerlo desde nuestra página web. Ahora también podrás ver nuestro servicio online desde nuestra página web. Es muy sencillo. Ingresa a www.iglesiaebenecercentral.com, haz clic en la pestaña Iglesia Online y podrás ver nuestro último servicio en línea. Desde nuestros hogares seguimos siendo una gran familia.